Pues bienvenidos a todos. Ya han visto este formato porque ya lo he aplicado en otras ocasiones y saben que me gusta llamarle hoja de ruta y es traer a esos emprendedores que yo admiro y saber exactamente cómo le hacen para poder estar en donde están y hacia dónde quieren dirigirse. Así que el día de hoy les traigo, que ya le dije a él, pero les traigo una persona que admiro. O sea, si yo pensara en una persona que tiene habilidades socioemocionales para poder hacer un muy buen networking, es él y es la única persona que viene a mi cabeza. Entonces, traigo a Ricardo y justamente quiero que nos platique primero de tu proyecto, quién eres tú, que la gente te conozca. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar aquí, en este espacio, en este momento. Me siento muy halagado al respecto porque antes justo de comenzar la grabación, ¿no? Me lo platicabas, lo estábamos comentando y genuinamente no me veo yo así, como, o sea, no es a lo mejor una frase, una oración con la que nunca pensé que alguien me fuera como a definir, ¿no? O identificar. Pero pues sí, digo, mis amigos dicen que soy más social. Creo que con el pasar del tiempo a lo mejor yo me he hecho un poco más ermitañón, pero genuinamente sí me gusta conectar con las personas, ¿no? Entonces pues hace sentido, a lo mejor que se me identifique por ese lado. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Y cuéntanos, ¿de qué trata su proyecto? ¿Cuáles son todas las vertientes que tiene? Bueno, confesar que hice un poquito trampa, porque por ahí le pedí las preguntas y, Sí, y ¿verdad? pensarlas un poquito antes y más que pensar en qué respuesta dar, pues obviamente ser muy honesto y me gustó recibirlas antes porque me dieron una idea a lo mejor de yo delimitar justo un poquito, no el elevator pitch, pero simplemente como aterrizar en palabras sencillas y pocas palabras qué hago, ¿no? Uh-huh. Creo que yo a mi proyecto actual lo llamaría como diseño e implementación de intervenciones, tanto de bienestar, salud mental y clínicas, ¿no? ¿Cómo se ve esto a lo mejor en lo que hago ya directamente o en el día a día? Por el lado clínico, pues soy psicoterapeuta, doy consulta privada, presencial y online para adultos y el tema ya más de diseño e intervención es un poquito más hacia el lado de las empresas. Diseño e intervención desde algo muy específico y puntual como una charla, una conferencia, ya habiendo la empresa detectado antes sus necesidades, ¿no? Oye, pues es que hay un tema de comunicación o de liderazgo, hicimos una evaluación 360 y salió esto, ¿no? Queremos un taller de esto. Ah, pues buenísimo, ¿no? Yo te lo diseño, yo te lo hago y lo implemento, ¿no? O busco también las personas o el equipo, ¿no? De hecho, a ti te busqué ya también para un proyecto por ahí, ¿no? Y cosas más específicas, ¿no? Como alguna intervención que ya requiera una evaluación previa, un análisis, un diseño de la intervención en sí misma y una evaluación post, ¿no? Por ejemplo, alguna brigada de salud mental, ese tipo de actividades, pero ya directamente más trabajando con las empresas, ¿no? Es algo que me gusta mucho, me apasiona y creo que eso es como del lado de diseño e intervención clínico, bienestar, salud mental a empresas, ¿no? Y por otro lado, estoy apenas trabajando, desarrollando, y yo es que llevo un tiempo haciendo contenido, lo hemos platicado también, cómo es para los psicólogos, para nosotros hacer contenido, ¿no? Todo un reto, pero creo que estoy trabajando mi marca personal más por el lado de la escritura. Me gusta mucho escribir. Entonces, ahorita un formato que estoy intentando como sostener es escribir en Substack. De ese escrito en Substack sale contenido para Instagram y de ese mismo escrito en Substack, perdón, lo utilizo como guión o como script para el video para YouTube. Ok, perfecto. Y para la gente que te ha visto en redes, pero tal vez no sabe sobre los temas que tiendes a trabajar dentro de psicoterapia, ¿hay alguna temática en particular o hay como un rubro de temas con los que tienes mayor presencia? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Voy a intentar contestarla lo más sencilla posible. Ok. Del lado técnico, ahorita voy a explicar un poquito más o menos qué es. Antes me enfocaba mucho por el lado de terapia un poquito más clínica y desde la terapia breve, ¿no? En su estructura. Acabo de terminar ahí un máster en terapias contextuales, entonces mi contenido ahorita es más contextual. En palabras más sencillas, para los que a lo mejor no manejan tanto el tecnicismo desde la psicología, los temas que trabajo son muy relacionados más a estrés, ansiedad, depresión, casos de TDA o TDAH,
me encantan también tratarlos. Algo que menciono mucho en consulta es que pues la terapia no es para salir diagnosticado. Promuevo mucho la terapia como un medio para conocerte mejor y tomar mejores decisiones. Entendiendo mejores decisiones como decisiones basadas en mis verdaderas necesidades. Pero para saber mis necesidades, pues también primero necesito conocerme un poco más, ¿no? Mediante esa charla en consulta, pues eventualmente se identifican cosas que te llevan a conocerte mejor. Diría que a lo mejor esos son como los temas de manera general, ¿no? También manejo mucho como internamente esta división de hay casos clínicos que ya algún trastorno está impidiendo que lleves tu vida con sanidad, regularidad, con bienestar en tu día a día. Y hay casos conceptuales. ¿Qué es un caso conceptual? Pues básicamente casos donde la persona tenga un trastorno o no, está atravesando cuestiones de vida que todos van a vivir. Problemas en casa, problemas con tu familia, problemas con tu pareja, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en la vida en general, ¿no? Crisis existenciales, etapas de vida. Pues tengas un trastorno o no, estamos en este mundo, en esta vida y te va a tocar vivirlas, ¿no? Al final vivimos en sociedad. Claro. Perfecto. Bueno, para quienes nos ven, pues el consultorio es el de Ricardo y justamente lo que quiero saber es cómo iniciaste, o sea, cuál fue ese paso que tomaste para que todo este emprendimiento, porque finalmente como psicoterapeutas pues también somos emprendedores, entonces para que este emprendimiento empezara. Bueno, justo me encantó esa pregunta porque me hizo recordar mis orígenes o me hizo recordar el trayecto, ¿no? Digo, yéndonos a lo mejor desde antes, ¿no? Como la universidad. Entré a estudiar psicología porque dos cosas muy clichés, ¿no? Que entre psicólogos al menos. Porque me llamaba la atención saber por qué pensábamos como pensamos o por qué nos comportábamos como nos comportábamos y porque quería ayudar a la gente, ¿no? Me acuerdo que había un profesor que siempre nos hacía esa pregunta, ¿no? Porque entraron y si decíamos algo de ese tipo nos decía, váyanse a la Cruz Roja o váyanse a enfermería. Era buen profesor, solo era algo sarcástico y directo, ¿no? Dando a entender que esto pues no es como muchas veces se piensa, ¿no? No es solo escuchar como historias, o dijeran por ahí, no es como que echarse el chismecito y ya, ¿no? Pues es al final un estudio de la conducta y mucha responsabilidad, ¿no? Por ese lado de las personas que nos confían al final su vida, su bienestar mental y su bienestar emocional, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, inicié estudiando psicología porque quería enfocarme a esto genuinamente a lo clínico. Eventualmente creo que al pasar o en el avanzar de la universidad, me fui desenamorando de ciertas cosas, ¿no? O de ciertas áreas específicamente, porque por semestre veíamos de que esta es el área social, al inicio pues de tronco común todo, ¿no? Después, oye, clínica, social, laboral u organizacional, etcétera. Y por ahí más o menos sentía que mi chispa se apagaba. De ahí, por una optativa que tuve, conocí la psicología del deporte. Como que sentí que se reencendió esa llama dentro de mí y dije, ok, puede que por aquí vaya, ¿no? Y eventualmente también eso me llevó a regresar a la clínica. Después, en su momento, coqueteé con la idea de psicología organizacional o laboral, pero pues de repente los escenarios que al menos se promovían o se veía en ese momento en el panorama para mí, era como que si te vas a psicología organizacional, o te vas a RH o te vas a desarrollo organizacional, y como que de repente esas ideas en general como que no era algo con lo que yo conectaba en ese momento, ¿no? Entonces era un ir y venir, un altos y bajos y un poco sí como el no saber hacia dónde ir, ¿no? Y creo que irónicamente el permitirme probar varias áreas me permitió tener esta como perspectiva un poco más amplia y poder confirmar que lo que quería era la psicoterapia, ¿no? Entonces me gradúo, me especializo como clínico y en el pasar del tiempo me doy cuenta que no solo quería dar terapia, que había como algo dentro de mí que quería hacer más cosas, ¿no? Y pues yo era el mil trabajos, ¿no? Yo estuve en muchos trabajos de muchos tipos y en mi época de estudiante, por ejemplo, fui guía del acuario. Para quien no lo sepa, bueno, yo soy mitad jarocho, mitad regio. Yo nací en Veracruz, mi papá es regio, actualmente vivo acá en Monterrey. Y bueno, los que son o han ido a Veracruz, pues de ley conoces el acuario de Veracruz, ¿no? Muy bonito.
Y pues fui guía ahí, ¿no? Entonces también tenía contacto con las personas y daba charlas con micrófono a un grupo de personas. Y en esos tiempos todavía estaba como en el semestre de laboral u organizacional y nos tocaba dar como esta atención a empresas justamente, ¿no? Y en las prácticas de ese tipo de clases llegué a dar ahí talleres a hoteles. Y dije, oye, pues como que había un punto en común o dos en común con lo que hacía en la carrera, con lo que hacía en las prácticas y con lo que hacía en mi trabajo, ¿no? Que era pues al final relacionarme, conectar con personas, tener este tipo de contacto, ¿no? Muy humano. De ahí nace el network. Digo que ahora que lo digo tiene todo el sentido, ¿no? Pero yo creo que es a lo mejor ahí donde atraviesa uno o dos puntos que se atraviesan en todo esto, ¿no? De la carrera, las prácticas, la universidad, el trabajo. Y siempre, pues me ha gustado tener mi dinero, vender, y desde niño, ¿no? Mi mamá se ríe mucho de estos recuerdos, ¿no? Porque me gustaba mucho dibujar. Entonces dibujaba, le sacaba copia a los dibujos y los vendía, ¿no? De que 50 centavos, un peso. Entre más complejo el dibujo, más difícil el personaje, de que 1.50 o 2 pesos, ¿no? Ya existían los mandalas gracias a ti desde ese momento. Casi, casi. Y pues te digo, 1000 trabajos, ¿no? Y mi abuelito fue carpintero, entonces también le ayudaba mucho en el taller y demás, ¿no? Entonces como que por ese lado siempre me considero, ¿no? Como muy movido, ¿no? De que, oye, pues ¿qué más puedo hacer? ¿De dónde más podemos generar? Etcétera. Y ya un poquito, no lo diría formal, pero tuve mini emprendimientos, ¿no? De que si una marca de ropa, ¿no? Y nació a raíz de que en la universidad iba a las tiendas de ropa comunes y pues no me gustaba nada, ¿no? Entonces como que digo, chin, pues quiero algo minimalista, pero simple, pero de estos colores y a lo mejor un loguito ahí o una imagen chiquita, pero pues algo que con lo que conecte más, ¿no? No había nada, pues déjalo, hacemos, ¿no? Y por ahí con una persona lo hicimos, ¿no? Eventualmente, pues la escuela, los deberes nos comieron y no avanzó. Después con otro amigo, muy compa mío, iniciamos un negocio de, creo que acá le llaman, me dijiste, bollos. Ah, sí. Allá le decimos Los hielitos. hielitos. Y los hielitos pues los dejábamos como venta en consigna en tiendas de abarrotes. De repente allá pues hay el bolobán y la hojaldra, ¿no? Y ya están los bolovaneros vendiendo bolobán y hojaldra. Oye, ¿qué hacemos? Pues nos jalamos a los bolovaneros y ahora venden los hielitos, ¿no? Como vendedores, pues los contratamos. Y ese tipo de mini emprendimientos, ¿no? Al final, de nuevo, acá fue un poquito más por cuestión de prioridades. Yo me fui para otro lado, él para otro lado, y no se pudo continuar ese negocio, ¿no? Pero pues yo siempre estaba con la mira bien puesta a un trabajo como formal, formal en el aspecto de 9 a 6, en una empresa, más godinesco, ¿no? Y que no tiene nada de malo ser godín, digo, tampoco es que todos debamos emprender todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues siempre de nuevo era como que trabajo en una empresa y aparte mi consulta, ¿no? Y había como esa sensación de sí sentirme un poco más limitado, ¿no? Porque en la empresa pues al final del día tienes tu horario, tienes sus ventajas, ¿no? Te desconectas, apenas sales pues te desconectas, ¿no? Tienes tu horario, pero pues un poquito los alcances y limitaciones están más claros. Y con la consulta, que creo que esto nunca lo he verbalizado, pero yo no creo que la terapia sea se puede vivir de ello y se puede vivir bien, pero tampoco es para hacerse rico, ¿no? O sea, no es lo mismo como tipo poner un negocio o algo escalable o algo por el estilo, porque al final es algo que no es escalable. Pero que aunque no sea escalable, dar consulta a mí me gusta y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Como si me veo haciéndolo, siempre digo como hasta los, no sé, 60, 70 años, ¿no? Si es que me da el ánimo y el cuerpo y la mente, ¿no? Pero ¿Y tú vienes aquí a Monterrey y es cuando empiezas a tener tu propia consulta no, o en qué momento parte? no, ya tenía mi consulta en Veracruz, trabajé en una clínica. O sea, pero aparte de lo administrativo en la clínica era como Sí, también ese 1 a 1. sí. Ok. Y digo, ya tenía como mis pacientes, ¿no? Mis consultantes. Y pasaron cosas, ¿no? Suceden cosas. A nivel personal pasan cositas. A nivel personal, estaba yo como en una etapa bien interesante porque había muchas cosas moviéndose, ¿no? Y cuando yo hice el servicio, lo hice en la Autónoma de Nuevo León. Yo estudié en la Universidad Veracruzana, pero pues el servicio lo hice acá en la Autónoma de Nuevo León. Como mencioné hace rato, pues mi papá es regio. Ambos estados me gustan, me encantan y los amo. Creo que son muy distintos. Siempre he dicho que cada estado también como las personas tienen su personalidad, ¿no?
y yo siento que ambos son para cosas distintas, ¿no? No me preguntes para qué, pero pues para cosas distintas, ¿no? Y en este punto como que me siento pues mucho más identificado con vivir acá, ¿no? Entonces, como que yo siempre desde niño tenía esta idea de vivir acá. Mi papá pues nació en un rancho, ¿no? Y muy apegado a la naturaleza y a las montañas. Y me platicaba de las montañas, no te miento, Moni, a veces con llanto en los ojos, ¿no? Pero pues felicidad, que se acordaba de su infancia o de su adolescencia. Como que yo siempre tuve la idea de vivir acá, en Monterrey. Pero por eso ya no se había dado. Cuando hice el servicio acá, yo pensaba ya quedarme. Pero en ese entonces desahucian a mi abuelo y me regreso, ¿no? Mi abuelo, una persona muy cercana y muy querida para mí. Pues llego yo, termino mis prácticas y en el primer vuelo me regreso, ¿no? Coincidió que ya las estaba terminando, de que a días de terminar. Entonces me esperé a terminarlas, regreso a Veracruz, yo llego un miércoles y el viernes él muere. Lo cual agradezco el haberlo visto, ¿no? El haber podido llegar a tiempo para convivir con él un ratito, haberlo visto. Ya también era una persona muy mayor, murió de cáncer, entonces ya estaba muy avanzado el cáncer, entonces pues ya no había nada más que hacer, ¿no? Entonces se parte la idea de vivir acá y me regreso a Veracruz, me queda ya como 2 años y de repente pues regresamos al punto donde pasan cositas. Había mosquitos de Jurassic Park, según acaba Mike, y eso lo hizo venirse para acá, para Monterrey. Pues, no, es que hay un buen de mosca allá, pero bueno. No saben lo afortunados que somos en Monterrey de no tener mosca. Pero bueno, entonces pasan una serie de cosas que me hacen preguntarme, pues, ¿qué quiero, no? Y del autoconocimiento que tenía de mí hasta ese punto, dije, a ver, pues, ser psicólogo, dar consultas a lo que quiero seguir dando y haciendo, bien. Sí quiero trabajar en algo más también, pero no necesariamente como el mundo corporativo, ¿no? O la escala corporativa. Sí quisiera eventualmente emprender algo mío. Y me gustan mucho las motos, por ahí tengo más de un año que ya no toco la mía, está ahí guardada, pero en ese entonces dije, a ver, siento que el mundo biker no está tan activo acá, estoy 100% seguro de que está muy activo allá y conozco muchos bikers que son de acá, regios, de Monterrey. Y siempre estaba pues esta idea y dije, a ver, estoy pasando una serie de situaciones y de cosas y de eventos, si bien algunos dolorosos, pues no eran algo malo per se, solamente estaban pasando cosas, ¿no? Oye, entre una mudanza, una ruptura amorosa y muchas otras cosas. Y dije, ok, para ese entonces el lugar donde yo rentaba estaba el área donde yo daba consulta y aparte el área donde yo vivía, pero pues era la misma zona, ¿no? Entonces pues, me salía súper bien, ¿no? Y yo dije, ok, me va a representar un reto moverme y seguir mi vida en este momento aquí mismo en Veracruz. Y de todos modos me va a representar un reto moverme y seguir mi vida en otro lado. Y siempre he querido vivir acá. Entonces mejor que el reto me cueste acá, en lugar de acá, que un poquito, digo, no soy un Juan Camaney que me la sé de todas, pero ya estaba un poco, me sentí un poco como estancado, ciclado allá, ¿no? Como que, ¿qué más hay que hacer? Ya sé las personas, ya sé los lugares, quería algo nuevo, ¿no? Ya había venido a Monterrey muchas veces, ¿no? Y aparte, pues ya como mencioné, había hecho el servicio acá y todo. No era un lugar que se me hiciera ajeno, pero ya tenía mi consulta en Veracruz, la trasladé para acá. Eso sí está curioso porque, de nuevo, siempre me he considerado alguien muy movido y si algo me da curiosidad lo investigo y lo encuentro y si no lo encuentro, pues vamos a crearlo entonces, ¿no? Y en ese entonces, pues digo, tengo mucha familia acá, muy querida, los quiero mucho. Y no llegué a vivir con ellos, llegué con un amigo, también de Veracruz. Y ya acá yo empecé a buscar, pues había espacios como él estaba en home office, él tenía su habitación, yo estaba aparte, pues yo daba solo terapia en línea, ¿no? Y dije, bueno, quiero empezar a buscar rentar un espacio físico, eventualmente tener mi propio espacio, pero pues buscar un espacio, ¿no? Y dije, habrá consultorios por hora. Y busqué y encontré uno en Ciudad de México, ¿no? O sea, a mí me mandó Google. Todavía no sé que existía ChatGPT. Me mandó Google para allá y dije, no, pues no me voy a mover a Ciudad de México nada más por un consultorio por hora, ¿no? O volver a mudar, yo quiero estar acá. Y encontré un lugar que recomiendo ampliamente, se llama Psyte, P-S-Y-T-E, que son consultorios acá por San Gemo. Y yo dije, bueno, pues aquí es, ¿no? Y de nuevo, un poquito al tema del network. Yo consultando ya en Psyte, bueno, te das de alta, te piden papeles y todo lo demás, ¿no? Porque solo pueden consultar psicólogos. Y busqué por la zona cafeterías.
Yo hasta la fecha lo he dicho, ¿no? Si no estoy en mi casa, estoy en el consultorio, y si no estoy en el consultorio, estoy en una cafetería, ¿no? Amo el café, pero me gustan más las cafeterías. Creo que son grandes lugares como para estar contigo, para conectar con otras personas o para simplemente existir, ¿no? Y justo por allá voy, porque pues cuando empiezo a rentar por hora en ese consultorio, lo cual pues, a ver, te evitas gastos fijos, conoces más personas, conectas con otros profesionales, cosa que era lo que yo quería, conectar con otros profesionales, ¿no? Salirme como de lo ciclado que estaba de las mismas personas allá o en las mismas clínicas, etcétera. Y busco cafeterías por la zona y doy con otra cafetería a la que voy mucho, a Local Coffee, y ahí conocí a personas extraordinarias, ¿no? Hoy en día muy buenos amigos, desde emprendedores, iba a decir hasta otros psicólogos, pero no, yo creo que los psicólogos los conocí más en CITE. Y ya en Local Coffee empecé a conocer más emprendedores. A ver, no es un lugar al que estoy invitando que si eres emprendedor vayas, ¿no? Es más que si te gusta el café, pues ves, ¿no? Es un gran lugar ahí para tomar café y para, pues, probar las cosas que tienen, ¿no? Pero pues yo empecé a ir un poquito más con el approach de trabajar o estudiar en los ratos donde no estaba consultando en CITE. Y ahí empezó a conectar con personas y pues resulta que muchos emprendedores, ¿no? Hay un grupo en Facebook donde conocí a una amiga, muy buena amiga, acaba de lanzar hace no mucho su libro de startups, ¿no? Okay. En México, Paola. Y saludos, Pau, si ves esto. Y bien chistoso porque pues en nuestras charlas ella me escuchaba y llegó a un punto donde me dijo, oye, pues si te gusta el mundo emprendedor o las startups y todo esto, deberías ir a las nets, ¿no? Yo sé que parece culto, pero no, eran como reuniones de network que Net Agency creo que se llama, hacía. Ya no las hace hasta la fecha, no sé si la vayan a retomar o no, pero hoy ya no las hacen, ¿no? Y las hacían mensualmente. Y me invitó, fui y conecté con otras personas en general, también que estaban metidos en el área de la salud, de bienestar, y muchos otros en el área más fintech, en el área tech, programadores, otros empresarios, emprendedores que nada que ver con esas áreas. Entonces, como que se fue expandiendo mi mundito y pues fue como logré como hacer más relaciones, ¿no? Y pues Okay. también siempre me ha gustado conectar con las personas, ¿no? No siempre vas a obtener algo a cambio, pero pues tampoco se trata de eso la conexión, ¿no? Sino más ese punto en común o ese mood en común con quien llegas a conectar con alguien, ¿no? Desde una historia o desde a lo mejor, desde una historia hacia atrás, ¿no? Donde, oye, yo también viví esto, me identifico y conecto contigo y te entiendo y nos caemos muy bien. O desde ideales hacia el futuro, ¿no? Oye, pues no tenemos una historia para nada similar ni conectamos con los mismos hobbies, pero queremos lo mismo, vamos los dos para allá, ¿no? Y creo que es así como más o menos he logrado ahí conectar con ello. Yo creo que, o sea, digo, toda tu historia ha sido una escuela de emprendimiento definitivamente, pero ¿tú consideras que emprender se estudia? Pues sí y no, Ok. porque no he estudiado yo nada de emprendimiento, ¿no? Me he metido a tal vez algunos charlas, talleres y demás, pero, y claro que he estudiado por mi cuenta y todo, pero sí y no, porque yo creo que estudiarlo definitivamente creo que te ahorra mucho dinero y tiempo y al final es un poco más formalizar, ¿no? Porque no es lo mismo decir cuánto dinero entró y salió a decir, balance de gastos Okay. o no sé. Bueno, te platicaba que en algún proyecto se manejaba todo con mucho la metodología MVP, ¿no? Uh-huh. Que yo ni de loco lo había escuchado antes eso, porque no estoy en el mundo de los programadores ni en el mundo tech, pero pues gracias al emprendimiento, bueno, pues hay algunas empresas que se manejan bajo el modelo MVP, principalmente del área tecnológica, pero pues acá no era área tecnológica al inicio y aún así lo utilizamos porque pues al final ahorró tiempo y dinero. Y por allá voy, que pues conocer esos conceptos, estudiar realmente para ello, creo que sí te ahorra eso, tiempo y dinero, y a lo mejor te facilita el camino para saber por dónde sí y no, ¿no? Ahora, no, porque pues a ver, un emprendimiento estamos acostumbrados a justo pensar a lo mejor ya, específicamente a lo mejor acá en Monterrey CDMX, como startup, ¿no? O este corporativo ya muy grande. Y pues un emprendimiento es desde la persona que vende fundas para celulares, ¿no? En la Ajá. calle. Es un comercio informal y a lo mejor se ve como vendedor ambulante y lo que quieras, pero pues ya es un emprendimiento, ¿no? Estás vendiendo un producto a un consumidor, ¿no? Yo creo que el lado también como más práctico te enseña pues bastante, ¿no?
Y hay frases que he escuchado en el ámbito ahí emprendedor, ¿no? Que dicen, todos son ricos en Excel o todos los proyectos la rompen en Excel, ¿no? Y es un poquito como ese punto medio, ¿no? Entre sí estudia, pero también haz, ¿no? O aplica. Creo que, bueno, regresando al concepto de MVP, que es el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, es algo con lo que me casé y se me quedó bastante porque, de nuevo, ¿no? Pues podrás tener una gran idea y intentar ejecutarla y pedir un préstamo o una inversión o de tus ahorros empezarlo, pero capaz si no hay mercado, capaz no hay público que te lo compre. Entonces, capaz pues te hubieras ahorrado millones o miles o unos cientos de pesos si hubieras estudiado el mercado antes o si el proyecto tiene pies o cabeza, ¿no? No considero yo tener una formación formal en negocios ni nada por el estilo. Pero creo que también inherentemente la vida te lleva a desarrollar esas habilidades y en el camino vas aprendiendo, ¿no? Porque es imposible saberlo todo antes de emprender. Hay cosas que vas a saber ya que las iniciaste, ¿no? Ya que iniciaste el camino, va a haber tropiezos que no tenías contemplados, pero que te van a enseñar algo para que no se repita, ¿no? Ya que iniciaste, va a haber cosas buenas que van a pasar, que tú no tenías contemplado que pasaran y que van a beneficiar tu negocio o emprendimiento, pero como cohete, ¿no? Llevándolo a la luna, dijeran. Entonces, yo creo que ya aterrizándolo a lo mío, diría que la parte técnica y teórica, ¿no? Sobre dar terapia, pues claro que te la dan las escuelas y las universidades y los institutos, pero nadie te habla de lo que implica, pues, emprender como psicólogo, ¿no? Tu propia consulta, si vas a dar también atención a empresas o a escuelas, si vas a sacar tus propios productos, si, bueno, cómo promocionarte en redes o cómo simplemente hacer contenido. Son cosas que ya vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y que es muy respetable quien diga, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer contenido, le pago una plataforma para que me promocione, pues perfecto, ¿no? No está mal. Hay quienes digan, yo me quiero quedar con solo consulta privada, perdón, solo consulta, bueno, sí privada, porque hay quienes trabajan también en institutos públicos, o solo online o híbrido, ¿no? Y pues también muy respetable. Pero creo yo que pues es un mix, ¿no? Que es, sí promovería mucho conocer y estudiarle más técnico, pero definitivamente si tendría que elegir entre una y otra, si te urge, pues mejor más práctico y haz. Si no te urge y tienes el tiempo, pues estúdiale y ya después haz. Claro. ¿No? Y es que justo por eso decía que tenías una escuela, porque parte de lo que decías ahorita, el tema del 1 a 1, no sé si a ti te pasó, pero a mí incluso cuando yo pensaba, yo decía de que no, sí, o sea, tener un chorro de pacientes todo el día, estar viendo, es una ganancia muy buena y aparte, o sea, estás ayudando a un montón de gente y tal, pero luego ya que estás en ese 1 a 1, es como que ya el cuarto paciente ya me está doliendo la cabeza, ¿no? Totalmente. Creo que ahí, porque ahorita decías, bueno, hay gente que a lo mejor no puede estar de acuerdo, pero creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo todos los psicoterapeutas es la pauta de, a ver, o sea, llega un punto donde desgasta el tiempo que estoy escuchando a varias personas con ciertas situaciones y es natural que es como ocupo una pausa, ocupo un espacio y en ese punto, pues es tiempo que no se está usando para generar una ganancia y al final, pues es un reto, pero ese aprendizaje no lo hubieras tenido si no lo hubieras experimentado. Entonces, por eso te decía de que pues tú ya traes todo una escuela de calle, que el tema de la ropa, dices, bueno, los tiempos, eso es un aprendizaje. Cuando me estabas platicando el tema de los hielitos, el hecho de trabajar con personal y la forma en cómo se desempeña ese personal y que son cosas que a veces pueden salir de tus manos y es como, oye, ahora hay que aprender también de esta experiencia. Sí. Entonces, creo que es totalmente interesante y el hecho de la organización creo que también es una pauta que a veces es algo que nos cuestionamos en cuanto a cómo le hago. Y tú siendo una persona que escribe, una persona que hace networking, así como quiera, haces networking, los cafés, el hecho de las consultas, el dar capacitaciones, el ir y hacer propuestas a las empresas, etcétera. ¿Cómo le haces para tú organizarte? Bueno, hasta la fecha no lo sé, nada, no sé qué. No tengo la menor idea de cómo le hago. No, bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría como brevemente cerrar lo anterior porque dijiste ahorita bien algo bien interesante, ¿no? Porque creo yo que sí invitaría a cualquiera que estudie psicología o que ya sea terapeuta
pues que no nos encasillemos, porque a veces nos encasillamos, ¿no? En solo soy psicólogo, solo soy terapeuta, ¿no? Y no nos permitimos ver algo más o hacer algo más, ¿no? Que no tenga nada que ver con la terapia, ¿no? Algo relacionado a la artisteada, oye, pintar, dibujar, cantar, bailar, algo, ¿no? Algo relacionado al emprendimiento también, oye, es que, no sé, tengo un amigo que él también da terapia, pero también tiene su negocio en Mercado Libre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, pero pues también le sabes, ¿no? Y a lo mejor lo supo por familia o por curiosidad propia. No lo sé, nunca le he preguntado, sería buena idea hacerlo, pero no limitarse, no cerrarse una etiqueta, ¿no? Ajá. Y ya regresando a lo de la organización, fíjate que hubo una persona, creo que era CEO ha sido CEO de varias empresas. No recuerdo, me molesta mucho a veces no recordar bien las cosas, me falla ahí la memoria bastante, pero se me quedó mucho una frase que dijo que fue como, hay etapas y prioridades. Entonces, por mi historia personal, algo que me tuve que decir a mí mismo como para sobrellevar ciertas etapas, siempre me he dicho que el mundo ideal no es para mí. ¿A qué me refiero con esto? Oye, el mundo ideal o las ideas ideales dicen que trabajes de 9 a 6. No, pues sí lo probé y sí me gustó, pero también dije, no, pero yo quiero probar como un poquito más desde la creatividad, cosas propias, ¿no? Venga, vamos por acá. Oye, el mundo ideal dice que primero hagas A y después B. No, pues yo me quiero ir a B directo, ¿no? Obviamente eso a veces trae consecuencias, ¿no? De repente, si haces algo impulsivamente, algo así, pues claro que va a haber consecuencias. Pero ya llevándolo a la organización, ¿a qué me refiero con esto, no? Como el mundo ideal. El mundo ideal dice que en las mañanas, más como en el mundo del emprendimiento, ¿no? Típico que en las mañanas levántate 5 a.m. y baño agua fría, como este güey de redes sociales, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Pones hielos, congélate. Sí, de que el ice bath, y que me encanta, ¿eh? No me malinterpreten, pero que a fuerza tenga que ser la organización así, ¿no? Del emprendedor o si estás por tu cuenta de que levántate temprano 5 a.m., el ice bath, y de ahí desayuna sano y corre 20 kilómetros y después regresa y un beso a tu esposa y emprende y stocks y invierte acá y de repente ya 2 p.m. ya acabaste y puedes dedicarte, o sea, ese mundo, digo que ni siquiera es algo ideal, ¿no? O algo realista para muchas personas o la mayoría de personas. Entonces, ¿cómo me organizo? Siempre trato de pensar en mis necesidades con lo que ya me conozco, que no siempre es algo bueno. Ejemplo, oye, yo sé que no me puedo estar quieto en un solo lugar. Por ende, rentar un solo lugar no es para mí. Lo digo porque en algún momento a lo mejor, oye, tenía el consultorio, rentaba el consultorio, pero también rentaba WeWork, ¿no? Es decir, yo sé que me tengo que estar moviendo, ¿no? Y por eso me gusta mucho las cafeterías, por ejemplo. Un día estoy aquí, en la otra estoy allá, en otra distinta, ¿no? Entonces veo mis necesidades. Segundo, veo las prioridades. Ok, ¿en qué etapa estoy y cuáles son las prioridades? Para mí ahorita, pues sí, una de las prioridades más fuertes es el trabajo, ¿no? Por ahí mi familia regia, que los quiero mucho, yo soy el menor de los primos. Entonces me cotorrean o me vacilan porque al inicio, cuando convivía con ellos, mi papá es el menor de los hermanos. Mi papá ya tiene 70 y tantos, 74, 75 acaba de cumplir. Entonces el menor, imagínate, mis tíos, sus hermanos ya tienen de 80, 90 para arriba, ¿no? Algunos pues ya no están. Entonces mis primos tienen de más o menos 40 y tantos para arriba, ¿no? Ya muchos les decía tíos, entonces se enojaban si les decía tíos, me decían que soy tu primo. Y muchos primos, pues acá se suelen reunir de vez en cuando, ¿no? Ya ha habido ocasiones, hubo un sábado, específicamente el sábado, por ejemplo, es mi día más fuerte de consulta. Y el día que más también honestamente disfruto consultar, ¿no? Porque solo hago eso ese día. Entonces como que siento que en la mente no tengo nada más que solo eso, ¿no? Digo, quien me vea puede consultar el día que sea, ¿no? No tiene que ser sábado. También te voy a poner atención. Una reunión que hicieron como anual, ¿no? De la familia y todo, y creo que unos tíos cumplían años de casados, rentaron un salón y se reunieron. Y pues era mi día más fuerte, ¿no? Y fue como, ¿qué hago? Cancelo algunas, salgo temprano. Y dije, pues no, o sea, hay cosas que pagar, es el día más fuerte, son estos casos, algunos son de cuidado, entonces pues preferí el trabajo, ¿no?
¿En qué devino esto? Pues sí, ¿no? Lidiar con ciertas emociones, ¿no? Como cierta culpa de decir, oye, no fuiste, ¿no? Y cada cuánto es esto, y qué mala onda, ¿no? Y la manera en la que te empiezas a hablar, ¿no? Entonces sí me tundí un poquito por ahí. No es personal, obviamente, son etapas y prioridades. Hubo quien lo entendió, hubo quien sí no que me hayan reclamado mala onda, ¿verdad? Pero sí salió como, ¿por qué no viniste? Qué mal. Oye, es que ya nunca vienes. Entonces como que esos reclamos, pues claro que empiezan a resentirse o a pesar, ¿no? Y no me malentiendan, obviamente, de nuevo, quiero mucho a mi familia y obviamente me hubiera encantado estar ahí, pero le di prioridad al trabajo, ¿no? Claro. Ahora, no todo es trabajo. Claramente, pues mi vida personal se ve reflejada en la atención con mi novia, la atención con mis papás, trato de llamarles seguido, estoy iba a decir ChatGPT, con WhatsApp con mi hermana, con mi hermano, de repente videollamamos, los voy a visitar, trato de que mínimo una vez al año. Entonces, es así como yo cuido ese equilibrio, ¿no? O esa organización. Ya suplo esta parte familiar acá y bueno, ya sí está, si coincide que esté el tiempo y el espacio, pues puedo convivir con otra familia, ¿no? Que no son menos importantes, pero pues al final le vas a poner más atención a tu familia núcleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o salidas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos amigos que siguen saliendo, que no tienen nada de malo de nuevo, dependiendo también la vida de cada quien, sus etapas, sus prioridades, que salen de noche, ¿no? O hay etapas, ¿no? Donde sí me pega la loquera y me gusta salir de noche, pero pues en general no soy alguien que salga de noche, ¿no? Sí llego a salir de noche de vez en cuando a alguna cena, algún bar muy rara vez, pero en esta etapa de mi vida, pues si tú me dices, vamos a salir el viernes en la noche, sabiendo que mañana tengo la consulta ahí en el sábado, prefiero irme a dormir temprano, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero con primero aterrizar tus necesidades, sabiendo cómo eres tú, qué se te facilita, qué se te dificulta, qué cosas te ayudan, qué cosas te obstaculizan, y tú mismo facilitarte el camino, ¿no? Y pues por eso, si tú eres alguien que sabes que no se levanta temprano, a mí me da mucha culpa eso, ¿no? El socio de los hielitos me lo recriminaba mucho. Decía, es que solo los flojos hacen ejercicio en la tarde. Pues ni modo, a mí me gusta más ser en la tarde, ¿no? También me gusta ser ya en la mañana, pero bueno, en esa etapa entonces me gustaba hacer más en la tarde. Si no eres alguien que se levante temprano, pues no te pongas una junta a las 7 de la mañana, ¿no? Póntela a las 12, a las 3, no sé, ya más tarde, ¿no? No te pongas el pie tú solita o tú solito. Diría pues por ese lado, ¿no? Ver tus necesidades, etapas y prioridades y hacerte fácil el camino. Y esto requiere pues al final estos 3 puntos se relacionan, ¿no? Porque si hay si te conoces, sabes un poquito cómo eres y cómo te facilitarías las cosas o cómo te las obstaculizarías. Si te conoces, pues sabes un poquito ahorita aterrizado cuáles son tus prioridades, en qué etapa de vida estás y qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Más allá de lo que toque hacer. Claro. Y pues sí, yo creo que más o menos iría por ahí. Justo ahorita que mencionabas lo del tema de los sábados o de la reunión familiar y este socio, ¿qué creencias crees que han interferido o llegaron a interferir y cómo las cruzaste? Creencias en relación al emprendimiento. al emprendimiento. Digo, a veces el hecho de la culpa, pues es parte de esas creencias que a veces pesa, así como no, es que tú tienes que hacer esto y el que no lo hace no es un buen emprendedor. Fíjate que a lo mejor por el entorno donde crecí, porque nadie en mi familia ha emprendido, yo creo que por el entorno donde crecí, malamente, pero pues a la vez no es culpa de nadie, es parte del mismo entorno. Como que yo pensaba antes que tenías que tener todo resuelto para poder hacerlo, ¿no? Tenías que tener mucho dinero ahorrado y que te sobrara para poder emprender algo. Tenías que primero rentar el local para poder poner el negocio, ¿no? Tenías que ser experto de 10 o más años para poder hacer esto otro. Uh-huh. Tú dime en qué momento me iba yo a animar a intentar a comenzar algo. Claro. Porque pues al final, imagínate, si tienes que tener todo resuelto, tienes que tener mucho dinero ahorrado y que te sobre, ¿no? ¿Cuándo te van a sobrar N cantidad de dinero, no? Y si debes de saberlo todo antes de iniciar algo, pues es meterte el pie por completo, ¿no? Entonces, creo que esos han sido como de los aprendizajes más interesantes que he tenido, porque pues no tienes que saberlo todo para comenzar, no tienes que tener mucho dinero para comenzar y no tienes que tenerlo todo resuelto para comenzar, ¿no?
Y lo platicábamos, ¿no? Antes de grabar, como los comentarios típicos que cualquier persona nos hemos llegado a hacer, que también no es un pecado, un crimen, ¿verdad? Es normal o común sentirse así. El sentir que no tienes el tiempo para hacerlo, o el sentir que no tienes el dinero suficiente para hacerlo. Y de nuevo, a lo mejor me remontaría, pecando de repetitivo, a etapas y prioridades y ver tus necesidades. Porque si ahorita no tienes mucho dinero, pero tienes muchos amigos y lo que quieres emprender, sea servicio o producto, ellos saben hacerlo, oye, pues acércate a ellos, ¿no? Y hablar, ¿no? Y como esclarecer las cosas. Oye, yo no sé nada de programación, tú sí, sé que esto se cobra muy caro, pero ahorita no tengo dinero. ¿Hay alguna manera en la que nos podamos asociar? O en lo que se va desarrollando y en lo que vamos viendo que esto levanta, tú te vas llevando un porcentaje de las suscripciones, algo, no sé, ¿no? Ajá. Pero ver la manera, ¿no? O ver el famoso cliché, perdóname si peco de cliché, pero el cómo sí, ¿no? Ok. Yo creo que lo del tiempo sí es algo con lo que yo hasta la fecha sí batallo mucho porque, de nuevo, hay etapas y prioridades. Y esta otra frase que platicábamos, ¿no? De que quien tiene muchas prioridades, pues no tiene ninguna, ¿no? Y yo creo que para la persona que trabaja de 9 a 6 o más, ¿no? Hay personas que se fletan 10, 12 horas de trabajo al día. Pues sí, es casi imposible hacerse el tiempo para aprender o para hacer contenido y todo eso. Y creo yo que también una frase que ahí se me viene a la mente, ¿no? Y que me marcó, fue que no puedes aspirar a algo que no conoces. Entonces, claro que ahorita estamos hablando para cierto sector, ¿no? No para la persona que trabaja 12 horas al día y que no puede hacer contenido o no tiene tiempo, ¿no? A lo mejor a alguien de 9 a 6 también se le dificulta hacerse el tiempo para hacer contenido, para emprender, pero creo yo que el moverte a hacer cosas diferentes, salirte un poquito de la caja, tanto para pensar y para hacer, y vas conociendo más cosas y vas ampliando tu aspiración. No hablo de aspiración como a fuerza ganar más, ¿no? Ajá. O cierta cantidad, sino como, de nuevo, la frase, uno no puede aspirar a lo que no conoce, pues amplía tu conocimiento a nivel personas, a nivel educación, a nivel lugares, a nivel oficios, a nivel profesional, personal, y eventualmente tu aspiración, pues como una brújula, ¿no? Ya irá desarrollándose y cambiando de dirección y esclareciéndose pues cada vez más, ¿no? Perfecto. ¿Y habría una fórmula? O sea, si tú plantearas un resumen, un paso a paso, que dijeran, yo quiero copiar y pegar los pasos de Ricardo para poder tener ese ímpetu y llegar a, ¿cuál sería la tuya? Bueno, yo creo que resumirlo de que en 3 pasos está complejo, ¿no? ¿Tres o cinco? Pero no Digo. imposible, no imposible. Lo primero, al menos en nuestro ámbito que es psicología, educación, ¿no? Educación, educación, educación. Creo que algo que tenemos en común muchos psicólogos es que disfrutamos mucho aprender y conocer. Bueno, yo es algo que también puedo decir por mí, valoro mucho, uno de los valores bajo los que me muevo son el aprendizaje. De verdad disfruto mucho aprender, ¿no? No solo de psicología, de muchas más cosas. Hoy te estoy leyendo una cosa que nada que ver con psicología, te vas a reír cuando te muestre el libro. Y yo diría aprender, ¿no? Es base y esencial que al ser del área de la salud sepamos realmente a nivel técnico todo, ¿no? En nuestra área, ¿no? Desde lo clínico hasta el enfoque de terapia, las bases en la universidad y la especialización, ¿no? Uh-huh. Lo segundo, creo yo, es muy importante, no te limites, no te cases con un enfoque, no te cases con una metodología, conoce, estudia y prueba y ve con qué más conectas tú, ¿no? Y empezar de menos a más, ¿no? Porque de repente, justo como dices hace rato, ¿no? Todos lo hemos pensado. Qué chido, oye, pues si cobro tanto por hora, que es más o menos el promedio, y tengo 8 pacientes al día y multiplicado por 5, multiplicado por 30, se hace pues un buen Dineral. ingreso, ¿no? Ajá. Pero de repente llegas y a la realidad y ya van 4 pacientes y sientes que ya estás agotada, agotado, desgastada, desgastado, ¿no? Entonces empieza de menos a más. Yo diría acércate a profesionales que ya estén en el camino, que ya tengan, no tienen que tener 20 años de experiencia, pero con que tengan un año de experiencia ya es más de lo que tú tienes, acércate, ¿no? ¿Qué le ha servido? ¿Qué no? Acercarse a lugares donde, oye, no tengo dinero para rentar mi propio consultorio, poner mi propio consultorio, acércate primero en línea,
acércate a consultorios por hora, si hay por tu zona. También hay redes de psicólogos, comunidades de psicólogos, hay estas páginas donde como a modo de directorio, ¿no? Pones tu perfil y pues te empiezan a caer pacientes por ahí o consultantes. Yo creo que es mucho primero es estudio, especialización y pues eso va a estar siempre. Lo segundo, ya que inicias, pues ya que tienes la formación, pues es lanzarte a mi recomendación con conocidos, ¿no? Alguien que ya lo esté haciendo desde la escuela, algún profesor, algunos compañeros de otros grados, prácticas también. Al inicio pues no vas a ganar tanto, pero pues es conocimiento, ¿no? Y es práctica también. Y yo creo que ya lo tercero sería ya más específico. Digo, si me invitas para otro lado, encantadísimo de hablar de. Pero yo creo que ahí sí, digo, como psicólogos, ¿no? De nuevo, creo que la manera de intervenir puede ser amplia, no solo sesiones de terapia individual, de pareja o grupal, sino que pues te puedes justo ampliar a dar atención a empresas, por tu cuenta también dar charlas, talleres, intervenciones como más específicas, ¿no? De qué grupo para TDAH, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, y para eso pues muy comúnmente pagas publicidad o creas contenido, ¿no? Y de nuevo, si vas empezando, pues no tienes mucho dinero, no puedes pagar publicidad, pues creas contenido, ¿no? Pero de nuevo, crear contenido pues implica una constancia, implica un tiempo y es como un círculo, ¿no? Entonces, creo yo que el paso a paso, 3, 5 pasos diría formación, relacionarte, acercarte a conocidos, conectar con otros profesionales que ya estén donde quieres estar. No siempre tienen que ser de psicología también, puede ser algún psiquiatra, puede ser alguna nutrióloga o nutriólogo, algún médico, ¿sabes? Que de alguna manera también esté en el ámbito de la salud, ¿no? Y por último, es una palabra del mundo más startupero y tech, ¿no? Que es iterar. Que básicamente es, intentas algo, el mismo público te dice por dónde sí, por dónde no, y lo cambias, ¿no? Acá no diría exactamente iteración, simplemente como esa mejora constante, ¿no? Ok, ya vi que 8 pacientes al día no es sostenible. ¿Qué hago? ¿No? Pues lo recorto a 4, lo recorto a 6 y veo cómo me siento. Ok, ya di charlas a empresas y no me gustó tanto, me gusta más darlas por mi cuenta, ¿no? O hice esta colaboración con esta cafetería y me sentí más cómodo, más cómodo. Perfecto, pues dale por ahí, ¿no? E irse evaluando a uno mismo constantemente, a uno mismo y su trabajo, ¿no? También tomar supervisión con otros psicólogos más experimentados, más formados. Entonces yo creo que es un mundo también de ir haciendo pausas, ir viendo qué funciona, qué te funciona y qué no, qué te gustó más y qué no, y pues ir haciendo los cambios pertinentes, ¿no? Y me parece perfecto, porque justamente el hecho de relacionarte creo que amplía totalmente el cómo puedes tener creencias que te están deteniendo y hay gente que a lo mejor ya las cruzó y te puede ayudar a que las cruzan por ti, ¿no? Que no tienes que inventar todo el hilo negro, Sí. nada más es acercarte a alguien que te diga cómo le hizo. Ajá, y el hecho también de esto existe, porque a veces creo que pues hay personas que es natural, o sea, pueden tener ciertos miedos o vienen de otra escuela o nuestros papás, digo, mi mamá también tiene 70 años y pues es como, no, a ver, es que una empresa, Total. un seguro de gastos médicos, esto. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor pues yo nada más convivo en ese círculo y digo, pues es que sí, o sea, nada más una empresa, seguro de gastos médicos, yo, es lo que tengo que buscar. Pero luego me reúno con otras personas y dicen, es que existe otro mundo, es que acá también se puede ver, ¿no? Entonces creo que me parece perfecto que dentro de tu fórmula esté esta pauta de el poder generar ese sistema que nos vuelve a llevar al networking. Discúlpenme, pero es que yo les dije que él es experto en esto y que cambia totalmente el sistema de cómo estás programado en tu visión de vida y cómo llevas tu emprendimiento. Entonces, Justo. gracias, No, con maravilloso. gusto. Sí, no lo tienes que saber todo, ¿no? Que era justo una de las creencias que yo tenía, ¿no? Lo tienes que saber todo, ya tienes que tener un recorrido de 10, 20 años para poder iniciar algo, pero pues a qué hora hago ese recorrido, ¿no? Claro. Y ahorita decías algo bien interesante también, ¿no? Que pues tiene que ver más con esta parte de permitirse preguntar, ¿no? Y permitirse recibir también ese feedback, otros comentarios, seguir consejos algunas veces, aunque sientas que no va tanto por ahí. Tener como esa humildad, ¿no? De reconocer que no lo sabes todo y que hay otras personas que saben más que tú o que saben otras cosas diferentes y de otras áreas diferentes. Y al final del día creo que tu propia historia y la historia de cada quien es lo que más nos enriquece o lo que te enriquece como persona. Claro. Y tus mismos, pues sí, las mismas cosas que has llegado a vivir, que logras superar y que no siempre salieron bien,
y otras que sí, y pues que te ayudan a también tomar y formar perspectiva, ¿no? Y creo que eso que decías de los papás, ¿no? Totalmente, mis papás también. Me acuerdo que cuando recién inicié mi consulta, siempre que visitaba a mis papás me decía, ¿y ya trabajas? Y le decía, papá, ya tengo mis pacientes, mis consultantes, ¿sabes? Pero pues no lo decía por molestar, ¿no? Era mero de que como todavía no está en una empresa formal de 9 a 6, ya, entonces en su mente pues no tenía trabajo, ¿no? Claro. O estaba a la deriva. Ahora, para el que no sabe, ¿no? Por ejemplo, estando por tu cuenta también puedes contratar tu seguro de gastos médicos mayores, también puedes contratar tu ahorro para el retiro, también puedes, o sea, por fuera, ¿no? Pagarte el IMSS en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que justo por eso es acercarse a otras personas, porque ellos ya tienen conocimiento y experiencia que tú no, y que te lo comparten y que pues aprendes y tú eliges qué tomar y qué no, y qué hacer y qué no, ¿no? Y para aquellas personas que dicen, yo quiero conocer más a Ricardo, quiero tomar una consulta con él, ¿dónde te siguen? Bien, ya sé que pues quieran consultar o simplemente quieran conectar conmigo, estoy en redes como soy Ricardo Sánchez, @soy Ricardo Sánchez, sin acento, todo de corrido de minúsculas, estoy en Substack, estoy en YouTube, estoy en Instagram y me parece que Todo el repertorio. en LinkedIn también estoy así. Apenas le voy a empezar a mover más el tema. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber compartido toda tu experiencia, toda tu escuela. Ha sido un placer tenerte aquí y pues esperamos que no sea la última ocasión. Con gusto, Moni. Muchas gracias.